Yo soy Jorge Montané, uno de los creadores de Hendrik. Nace con una bonita historia, con un bonito anhelo y ese soy, con la diferencia de 30 años menos. Nosotros comenzamos, si bien es cierto, la idea principal era siempre tener una discoteca gay. Parecería que no tuvimos el coraje suficiente en un principio y hicimos un pub que en ese momento los pubs eran furor en la provincia de San Juan. Entonces nace Hendrik en el año 1993, estuvo funcionando, funcionaba bien, iban bandas locales donde todas cantaban por lo general cover, eran muy pocas las que tenían temas propios, hasta que llegó un día que medio como que se pinchó porque había demasiados pubs. Justo coincidencia, unos chicos vienen y quieren hacer un cumpleaños. Eso cuando dicen Dios los cría y el otro los junta, creo que más o menos pasó por ahí. Querían hacer un cumpleaños, dijimos que sí, hubo coincidencia en el trato y se hizo cuando comenzamos a notar esa noche que todas las personas que entraban eran gay en sus distintas facetas. Y dijimos, wow, ¿qué es esto? Qué bonito. Este era nuestro sueño. Y ese creo que fue el impulso que dijo, bueno, chau pub, que comience la disco. Y así fue, unos comienzos difíciles, complicados. Éramos gente de trabajo, de empleados normales, donde cada centavo contaba. Me acuerdo que nos pusimos a conversar y dijimos, bueno, vamos a probar haciendo los viernes privados de Hendrik. Automáticamente no teníamos dinero ni siquiera para ir a una imprenta y decirle, háganos tales tarjetas. Entonces, bueno, Daniel empezó a hacer unos arabescos en un papel, con la palabra de Hendrik, de la misma manera que era la firma de Jimi Hendrix. Y en la noche salíamos en el 147 que teníamos, hasta la zona donde había siempre recorrido de gente gay, y entregábamos las tarjetas. Abrimos el primer viernes y fue muy lindo. Si bien es cierto, en esa época nosotros, ninguno de los dos, teníamos clara la situación en nuestros hogares. No clara, sino no habladas. Todos sabían quiénes éramos, pero era un silencio, de esto no se habla. Bueno. Es que se me vienen imágenes bonitas. Esa noche fue exitosa. Llega el fin de semana siguiente y después de que terminamos de limpiar, Daniel era DJ, pero bueno, todo lo hacíamos en casa. Yo hacía las veces de barman y Sonia, que nos acompañaba desde siempre, amiga de Daniel, estaba en la taquilla, entonces no era mucho más. Mi padre, que hacía las veces de trastienda de las bebidas, él me pasaba las bebidas, porque tenía ganas de estar, y para nosotros era honorífico. Terminamos de limpiar el día viernes, y le digo, Daniel, no vamos a abrir. ¿Cómo que no vamos a abrir? No vamos a abrir. El lunes voy a ir a la policía, a la central, les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo y vamos a ver qué apoyo nos brindan o qué apoyo no nos brindan o qué hay que hacer y qué no hay que hacer, porque tenía miedo de que viniese una racia y pasaran dolores de cabeza a los viejos, por más que de esto no se habla, ellos sabían que
todo lo que se hacía. Es más, acabo de decir que estaba mi padre atendiendo el lugar también, así que no había ningún drama. Ya se había corrido la voz hasta en Mendoza. Como Hendrik nace con la excusa de nosotros estar juntos, entonces, bueno, nos quedamos ahí porque habíamos hecho una habitación donde prácticamente vivíamos ahí con Daniel. Guardamos el auto, cerramos el portón, apagamos todas las luces y promediando la noche comienza a caer gente y a llenarse el playón de gente, de combis que venían de Mendoza. Y Daniel me decía, pero no puede ser que no abramos, no puede ser, mirá Jorge la cantidad de gente. Y le decía yo, no vamos a abrir, no vamos a abrir. Y no vamos a encender luces, no vamos a encender nada. Y la gente, bueno, nosotros detrás del portón escuchábamos, ¿qué habrá pasado? ¿Qué esto, qué lo otro? Bueno, nada, eso había pasado, que no quería ponerlos en riesgo a nadie, principalmente nosotros, pero abarcaba también a todo el resto de la gente que iba a venir a usufructuar del lugar. Así que así fue, la semana siguiente fui a la central, empecé a hablar de lo que íbamos a hacer, me empezaron a pedir papeles que vos no te podés llegar a imaginar, qué sé yo, hasta partidas de nacimiento de mis abuelos. Era terrible la tontera que exigían para abrir una discoteca que iba a tener una distinta orientación, pero en los permisos no habla de orientaciones, habilitan una discoteca, o habilitan un bar, o habilitan una carnicería, pero no dicen la carnicería es para que vaya a comprar nada más que... Pero bueno, eran épocas de bastante homofobia política y social también un poco. Cumplimentar con todo. No sé, la carpeta debe haber sido monstruosa después de que terminamos de cumplimentar todo lo que teníamos que cumplimentar. Pero fue a la vez divertido, porque me pedían lo que fuera y yo, no sé, por obra de Dios, yo lo conseguía. De una u otra manera yo lo conseguía y se los llevaba y me pedían otra cosa que era imposible de tener y también se los llevaba y así sucesivamente. Hasta que, bueno, a partir del fin de semana siguiente, sí, ya abrimos, porque ya estaba en trámite el permiso. Nosotros teníamos pub y había que cambiarlo a discoteca. Eso era todo, nada más. Pero había ese folclore un tanto homofóbico que, nada, nos tenía ahí contra la pared. Mis propios colegas no interpretaban que lo que yo tenía era una discoteca, ellos pensaban que eso era un cabaret, y yo les decía, no es ningún cabaret, es una discoteca. O sea, que me encontraba prácticamente solo en el rubro, según ellos. El tiempo después me fue dando razones donde hoy, gracias a Dios, hay una apertura impresionante y todos podemos estar en cualquier lugar y de la manera que querramos, no faltándole el respeto al otro, basta y sobra para estar bien. Así fue más o menos que esos fueron los inicios, un poco catastróficos los querían hacer, pero nosotros lo revertíamos porque había buena onda, porque estaban todas las energías puestas a hacer algo distinto y bien hecho. Antiguamente habían existido lugares en San Juan, algunos lugares interesantes, como el Piojo Cheto, como Betis, donde de repente caían racias y en el Piojo Cheto, que la espalda del local daba al canal Benavides, ponele, ya llegaba el camioncito, el celular ese, donde sabían los chicos que los iban a llevar presos, o detenidos, o demorados, y empezaban a largarse por unas ventanas que tenían, y las ventanas daban al canal. Fuera invierno, fuera verano, te tenías que largar por ahí, salía a las 2 o 3 cuadras siguientes.
unas persecuciones tontas por el solo hecho de ser homosexual. Después en Betis también, ciertas persecuciones así un tanto odiosas. Tuvimos la fuerza necesaria como para revertir o bueno, los tiempos también fueron cambiando y se dio cuenta la gente que existíamos, que estábamos, que éramos personas, que sentíamos y queríamos familias y ese tipo de situaciones que hemos vivido que han sido muy lindas. Comenzamos a trabajar y yo recuerdo que llegaban algunas chicas transformadas, tenía 2 o 3 policías que me hacían la seguridad. Los policías las hacían ingresar, que pasasen al baño, se lavaran la cara, tenían que salir, sacar la entrada, recién podían ingresar oficialmente con la entrada. Obviamente las chicas entraban nuevamente al baño, se maquillaban nuevamente y ya estaban listas. Pero ese tipo de absurdos que no entiendo por qué. Sin embargo, las chicas me lo recriminaban y yo les decía, chicas, no le den bola, no le den bola. Ya vas a ver que todo esto va a pasar. Y así fue, con el tiempo corto empezó a darse cuenta la gente que era una discoteca. A la homosexualidad en una época estuvo muy ligada por parte de los homofóbicos, de la gente homofóbica, con el tema, eras gay, eras drogadicto o andabas también en algunas otras historias que no sé cuáles son, qué sé yo. Y éramos nosotros los que teníamos que tratar de cambiar esa forma de pensar, que la gente viese que realmente éramos seres humanos y que como en cualquier comunidad existe gente buena, mala, mejores, peores. Y así comenzó a suceder. Eran épocas de la guerra del desierto, ¿viste? Una cosa así. Y porque sí, porque todo este tipo de situaciones, porque no tenían razón de ser. O sea, en ninguna otra discoteca le ponían tanta historia como a nosotros. No existía una ley seca en esa época, estamos hablando del año 1993, o sea que la gente podía entrar a una discoteca oficialmente con 15 años, 16 años, podía estar fácilmente en una discoteca compartiendo situaciones de gente adulta, sin problema. Recién en el 2001, cuando hacen la ley seca, es cuando lo reglamentan para que con el tema de edades y demás. Ahí nomás se comienzan a generar los eventos artísticos porque la gente, aquel que se conocía o se sabía que tenía aptitudes, era muy común ver en películas donde habían bares en Estados Unidos, en España o no sé, en cualquier lugar en ese tipo de películas donde hacían fonomímica o algunas coreografías. Entonces los chicos tenían ganas de hacerlo y bueno, nosotros teníamos ganas también de que esa situación sucediese. Entonces bueno, había una comunidad ahí donde había una cierta sintonía y comenzaron a suceder con chicos que eran jovencitos para aquella época y ahora ya son personas adultas de mi edad, algunos que ya no están o que se fueron a otro país o que cambiaron de forma de vivir, ¿viste? Hay un montón de gente que ya hoy por hoy a la discoteca no vienen porque se sienten grandes. Yo estoy porque tengo que estar, porque es mi trabajo también. Pero me agrada. Yo amo este lugar, lo amo. Cada cosa que haya, la hemos hecho con Daniel, lo que sea,
lo que sea, pintar, arreglar, mejorar, colocar música. Bueno, Daniel incursionar en los shows sin haberlo pensado nunca. Simplemente fue fluyendo todo. Se crea un elenco, ese elenco se llamó Feeling, donde estaba compuesto de 5 o 6 artistas principales y algunos chicos que hacían de bailarines. Muy bueno, porque aquel lugar, el Hendrik, era un galpón donde había sido un molino, creo que había sido un molino de Ríos de la Plata o algo así, inmenso. La altura que tenía era formidable porque ponías equipos y la iluminación, los haces se abrían de una manera fantástica. Mi papá hizo un escenario porque cuando alquilamos ese lugar, el lugar estaba, había sido un lugar para recibir los granos o cosas así en aquella época. Entonces era nada más que un galpón, no tenía ni siquiera un baño. Entonces había que hacer, no pasaban cloacas, había que hacer el pozo, había que hacer todo. Y con todos los restos que salían, mi papá dijo, ¿y no le hace falta a este lugar un escenario? Sí. Entonces hizo el escenario, hizo el muro y con todo lo que salía del Pozo Negro fue a parar al escenario. Y hizo en el fondo también una tribuna que gustaba mucho, agradaba mucho por ser un lugar así tan exageradamente grande. Hay tantas cosas que a uno las empezás a ver así en el tiempo que son muy lindas, son muy bonitas. La evolución que ha existido en todo, pero puntualmente en lo artístico es terrible, es terrible. No tiene nada que ver con los shows que se hacían antes, vos los ves hoy por hoy y hasta te causan un poco de risa, porque antes era, por ejemplo, yo decía, bueno, mañana voy a hacer Thalía, y colocaba el tema completo de Thalía y era Thalía 5 minutos de Thalía. Ya no sabías qué hacer arriba del escenario, pero el tema no terminaba nunca. Hoy por hoy las performances en el mundo han cambiado, entonces las performances, voy a hacer Thalía, pero voy a hacer un popurrí de Thalía. Entonces haces 3 o 4 partecitas de una Thalía, por decir un nombre de un artista que conocemos todos, que dure 2 minutos y medio, que es lo que vos podés captar de atención del espectador. No sé cómo podían aguantar el público 7 minutos de una Thalía que iba de una punta a otra. Bueno, y en toda esta historia comienza a aparecer el drag queen. El drag queen que tenemos en la provincia de San Juan es más bien bicho, se le denomina. Ahora está cambiando un poco en esta evolución permanente que tiene. El drag queen femme está apareciendo bastante, pero siempre era muy destacado el drag queen sanjuanino por ser un drag queen debido a la conexión esta en Canarias, en Maspalomas creo que se llama, la parte donde lo hacen, es un festival en carnaval donde se elige la drag queen nacional de España y tiene el estilo que tiene San Juan, ¿no? Muy bicho, muy exagerado en sus movimientos, en sus formas, que agrada muchísimo. En la República Argentina fue en el primer lugar donde se hace una fiesta drag queen, acá ya siendo Woman. Hendrik duró 1 año y se vencía el alquiler. O lo teníamos que renovar o ver qué hacer. Entonces justo coincidió que una noche vinimos casualmente a este lugar donde funcionaba un pub de aquella época de Hendrik, donde ya prácticamente estaba medio muriendo,
Y vinimos y estuvimos escuchando unas bandas, que teníamos esos contactos que habían quedado por aquella otra época que habíamos vivido, muy bonita también. Pero vimos en la puerta que había un letrero "Se vende". Y me quedó en mi mente. Cuando pasa el tiempo, qué sé yo, me recordé. Entonces le digo a Daniel, mira, vos sabés que se está venciendo este compromiso, entonces habría que ver a ver qué hacer. O renovamos el alquiler o vemos alguna otra opción, o de irnos a otro lugar, qué sé yo. Y ahí recordé el letrero este. Entonces pasamos y veo el letrero. Le digo, pero primero vamos a preguntarle a los vecinos. Entonces fuimos a los vecinos Ruiz, que son los señores donde vivimos nosotros ahora, la familia. El señor me dice, sí, no hay ningún problema, vénganse. Ese señor había sido dueño de uno de los cabarets de los años 70, que era Diabolo, que era sobre la calle Col, donde él, entre traer vedette y gente para hacer su movida, también traía travestis que hacían shows. Así que dice, no me están sorprendiendo absolutamente nada con lo que están diciendo. Nosotros lo que necesitamos son vecinos, porque en el fondo teníamos un asentamiento que a esta gente no los dejaba vivir en paz. Nos venimos de este otro costado con la familia Martínez y también tuvimos la misma conversación, el señor tallerista, qué sé yo, pero dice, mire, colóquense lo que sea, lo que necesitamos es que poblar esta cuadra, porque nos tienen hartos todos los días, tenemos alguna novedad a la mañana cuando nos levantamos, porque siempre falta algo. Solucionado eso, entonces dijimos, bueno, conversando con este señor Ruiz, me dice, pero yo le voy a decir una cosa, no tienen que hablar con el señor Moreno, dueño de ese momento de este lugar. Tienen que ir al Banco Crédito de Cuyo, porque el Banco Crédito de Cuyo se lo ha quitado. Está en una subasta, que seguramente va a salir en una subasta pública, así que... Bueno, gracias. Urgente me fui para allá al Banco Crédito de Cuyo a hablar. Y sí, efectivamente, estaba ya justo por salir a una subasta pública, donde había una propuesta anterior. Hicimos la propuesta, ganamos la propuesta, gracias al gerente, el señor Sayago. Le expliqué todo lo que le tenía que explicar y vería las ganas que tenía Daniel y Jorge de crecer, de dejar de ser empleados, de tener lo propio, y creo que el hombre se impregnó de todo eso y hizo toda la movida para que esto fuese nuestro, toda la movida. Nos dijo cómo teníamos que hacer el tema de la propuesta y demás. Todo eso lo determinaban allá en la central, en el Banco Crédito de Cuyo, que estaba en Mendoza. Cuando nos dicen que habíamos ganado el concurso, no lo podíamos creer. En la noche llegamos allá a Hendrik, teníamos reunión con el elenco y bueno, tenemos una noticia para darles. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la noticia? Bueno, vamos a ir a la noticia. Nos vinimos para acá. Esta es la noticia. Hemos hecho una compra y esto es nuestro. Así que Hendrik se va a venir acá, se va a mudar. Eso fue fines de junio. Había que en una semana empezar a armar las cosas, en 2 semanas. Una semana para traer todo, la otra semana para terminar de armarlo. Esta barra que tenemos acá
la hizo también mi papá. Los chicos enloquecidos lo tomaron como propio. Eran las 6 de la mañana y ya venían chicos a trabajar, cada uno en lo suyo, unos para el tema del jardín, el otro para pintar, el otro para... Siempre había algo por hacer, siempre, 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 siempre. Y bueno, la gente estaba enloquecida. Por supuesto, agradecidos de por vida de esa situación, porque yo creo que lo que se da, vuelve. Y esta era una de las pautas. El día 18 de julio hicimos la gran apertura. Con la mala suerte para mí que a Daniel se le ocurrió, en vez de llamarse Hendrik, que se iba a llamar Uomo Men. Había que hacer todo el papelerío legal. Como no teníamos poco para trabajar acá, para no tener que hacer la papelería. Se le ocurrió eso y nada, se hizo. Fue muy, muy lindo, muy divertido también, porque cuando iba, las personas que te atendían en mesas de entradas o cosas así, no teníamos ningún conocido ni nada que se le parezca. O sea, todo era buscar a la persona para que me reciba él. Entonces empezaban los cuchicheos entre las personas. Mirá, este señor que viene ahí, viene del boliche de los putos y no sé qué. Situación que en ese momento medio como que me molestaba, pero me molestaba ¿por qué? Por la actitud que tenían. Entonces después salían todos a mirarme, a ver cómo era el dueño de tal lugar. Situación que no me incomodaba, pero sí un día ya me sacó porque fue demasiado molesto y empecé a los gritos, me acuerdo, en salud pública. No acá en el Cívico, sino allá cuando estaba frente a la catedral. Bueno, y así fuimos creciendo, fuimos haciendo. Yo antes de esto no tenía ni idea de la cantidad de gente gay que existe, que hay. Entonces te dabas cuenta que todos no vivimos la misma vida que vivimos todos. O sea, cada uno tiene su propia familia, su forma, su manera, las chicas trans, por ejemplo, en aquella época, por el hecho de ser trans, por lo general eran muy aborrecidas en el seno familiar principalmente, porque les daba vergüenza mostrar a alguien de esa manera. Entonces medio como que socialmente, en ese momento ya Uomo Men comienza a transformarse en un lugar de apapacharlos, en la mamá gallina, en un lugar para escuchar a la gente, estábamos de turno las 24 horas, porque todos los chicos, habían chicos que se les ocurría decirle a los padres con, qué sé yo, con 15 años soy gay y los sacaban corriendo, chicos que no tenían ni siquiera dónde ir a vivir. Conjuntamente con Zulema Paredes, con Camila, comenzamos a luchar para tratar de algún día conseguir algo que aún no se consigue, y es un albergue para personas en situación de calle gay. Es muy terrible. Chicos de 15 años que no tengan dónde ir, desamparados, durmiendo en la calle, a la intemperie, con todos los peligros que eso significa. Lamentablemente nunca se consiguió, pero nosotros hacíamos lo humanamente posible para apapacharlos, para escucharlos, para darles una taza de té o compartir una comida o lo que fuese. Nosotros pasamos algunas navidades y años nuevos ahí en el patio, donde hacíamos una mesita larga y venían chicos donde no tenían dónde ir, dónde estar. Eran mis pares, ¿cómo no los iba a proteger? O qué sé yo, será que
la cuna de nosotros fue así, tratar de hacer las cosas para que vivamos todos un poco mejor. Había transcurrido el tiempo y eso fue ya aproximadamente como en el 2004, me parece, o por ahí. Ya nos tenían cansados las gentes del asentamiento, todos los días nos hacían boquetes porque el techo de este salón y del costado eran de machimbre. Y todos los días hacían un boquete nuevo para venir a saquearnos, todos los días. Entonces, bueno, alguna platita que habíamos juntado, y gracias a los apoyos bancarios pudimos sacar un crédito, hablé con una empresa, me pasó el presupuesto, hicimos los papeles, qué sé yo, y para cambiarle el techo, ese machimbre, que hicieran losa. Y bueno, así hicimos, lo aprobaron, estuvimos 60 días cerrados, pero tampoco nos podíamos ir de acá, porque si nos íbamos, los obreros de la construcción trabajaban un horario lógico de empleado de construcción, y en la noche esto quedaba solo, era imposible, no lo podíamos dejar solo. Entonces nos vinimos a vivir acá con Daniel. Cuando comenzó la construcción era verano, porque trabajamos, por ejemplo, para Año Nuevo, y a partir de ahí nos fuimos 10 días de vacaciones, y cuando veníamos comenzaba a trabajar ya la empresa constructora. Dejamos al hermano de Daniel que se hiciera cargo, venía cada rato o se quedaba a dormir acá o lo que fuese. Bueno, transcurre el tiempo y debido a la situación económica que vivíamos y a la situación que se vivía social en la zona, Daniel decide cambiarle el nombre, no cambiarle el nombre, primero empezar a ver de qué manera lo podíamos proteger mejor al lugar, porque ya era insoportable, era imposible. Un día nos llevaron todo, compacteras, los discos, estábamos por hacer un sorteo y ahí habíamos colgado una bicicleta 0 kilómetros, el stock de cigarrillos, bebidas, zapatillas, todo lo que encontraban se lo llevaban. Nos dejaban tranquilos 2 o 3 días, lo vendían, lo comían, lo que fuera, y volvían otra vez. Entonces ya era insoportable. Y en buena hora que venían cuando no estábamos, porque si de repente entraban, capaz que no estaríamos haciendo esta nota, porque tenía Daniel un revólver y yo otro. Era una manera de hacer ruido y defendernos. Antes de acostarnos siempre tirábamos aquí en el patio unos tiros al aire para arriba, y después no se sentía más nada. Lo loco de esto es que no teníamos rejas y al principio hacía calor y dormíamos con las ventanas abiertas y nosotros nos dormíamos. O sea que de repente capaz que nos hubiésemos despertado en algún momento con algún maleante, no sé, por golpearnos o algo, qué sé yo. Gracias a Dios eso no pasó. Hablamos con una empresa constructora, nos pasó el presupuesto, entre unos ahorros y la ayuda del banco, pudimos hacer el cambio de techo. El cambio de techo nos iba a llevar 3 meses. Nos metimos, nos embarcamos.
Trabajamos ese fin de año, nos fuimos 10 días de vacaciones. Cuando regresamos se quedó el hermano de Daniel, de cuidador permanente. A partir de ahí, cuando regresamos empezaron a trabajar y nosotros a vivir acá también. Ya promediando el momento en que íbamos a terminar con la obra, Daniel lanza una especie de concurso para cambiarle el nombre al lugar. Donde habían varios nombres, qué sé yo. Entre ellos apareció el nombre de Rapsodia Bohème. Y nos pareció una situación muy romantizada, muy bonita. Nuevamente Jorge, ¿qué tenía que hacer? Con todos los papeles otra vez, a todos los lugares ir a cambiarle el nombre de fantasía. Son distintas etapas donde fueron todas una más linda que otra. Y la gente se daba cuenta que hablabas con el alma, no hablabas con el signo pesos. Para un montón de gente había gente que hablaba desde la ignorancia y nos decían, no, pero ustedes con la discoteca esa, atendiéndolos a este tipo de gente, están todos muy bien económicamente, entonces deben levantarla con la pala, que no sé qué, que no sé cuánto. Nunca sucedió, no sé por qué tenían esa imagen. Para algunos me da la sensación que ser gay va de la mano de tener una muy buena economía y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Se empezaron a hacer muchas fiestas, muchas elecciones. En el año 2000 nace la Fiesta Nacional del Sol, donde tenía una aceptación muy, muy, muy linda, como todas las elecciones. Era otra época. Y la gente que le agrada tener protagonismo y le gusta estar vigente y que la nombres y bueno. Y Daniel, que tiene esa cosa sola, propia, en su alma, comenzó a dejar de ser DJ, la música, para incursionar en el transformismo, que también fue de casualidad. Muchas cosas se han dado así de casualidad acá. Seguramente porque no le gusta mucho la rutina. Él no puede entender cómo a mí me gusta estar todas las semanas, lunes, martes y miércoles con los papeles, mirando esto. No lo puede entender. Hace 30 años que hago eso, no lo puede entender. Él no tiene esa paciencia, él tiene que mutar a hacer otras cosas. Sucedieron cosas muy maravillosas a partir de ahí. Siempre nos hemos entendido muy bien. En el momento en que éramos pareja y ahora como hermanos. Así llega Rapsodia a nuestra vida. Un todo. ¿Qué significa todo? Eso, simplemente todo. Nunca soñamos, nunca lo pensamos, nunca nos imaginamos que ese sueño que nació por el hecho de estar juntos, hoy esté casi cumpliendo 30 años, 3 décadas. Es muy bonito. Es muy bonito que suceda y es muy bonito sentir que lo seguimos amando porque es nuestro hijo. Cada cosa de las que vos veas acá ha sido parida por nosotros.
equipos colocados por Daniel ahora, que yo soy ya grande y me da un poco de miedo a la altura. Pero bueno, si hay que hacer cosas de plomería y me pongo a hacerlas, no por rata, sino porque me agrada hacerlas, quiero hacerlas, armar la barra y acomodárselas para que los chicos cuando llegan a las 12 menos cuarto de la noche tengan todo terminado y preparado y empiecen a trabajar y que haya cierta armonía. Hemos tenido suerte también en el grupo de gente que siempre nos ha acompañado para trabajar, en los artistas que hemos tenido. Igual, de todas maneras, el mundo ha cambiado. Hoy no es lo que era hace 30 años atrás. Y está bonito porque ha evolucionado y ha evolucionado para muy bien. Yo soy un enamorado de la juventud. Yo creo que así como nosotros pasamos a ser de alguna manera los sabios de la película, la juventud es el futuro que vamos a tener y la preparación que tienen los chicos hoy por hoy para hacer cosas, para presentarse, para hacer shows, para atender una barra, es todo totalmente distinto a hace 30 años atrás. Yo tengo una manera muy particular de hablar con toda la gente que de alguna manera nos acompaña y siempre he sido muy bien escuchado. Han aplicado los consejos y las maneras y las formas que yo he sugerido. Rapsodia es todo. Rapsodia es mi familia. Es todo.